Bueno, vamos a probar el algoritmo de la división euclidiana para números enteros. Y bueno, ese es el resultado. Esos números Q y R tienen que ser únicos, ¿cierto? Entonces primero vamos a probar que existen realmente. Y después, si hay otros que satisfacen esta misma condición aquí abajo, entonces es el mismo par de números, ¿correcto? Para tal, vamos a utilizar el principio de buena orden, que dice que en un conjunto no vacío de números naturales, que todo conjunto no vacío de números naturales posee menor elemento. Entonces, para eso vamos a considerar el siguiente conjunto. Vamos a llamarlo, bueno, conjunto de números de la forma a menos bm, tales que m es un entero cualquiera y a menos bm es mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen valores de a y b, entonces digamos así, sea ese conjunto, ¿no? Para poder, y claro, como son números justamente, por la propia definición, nos tenemos que es un conjunto de números naturales. Y obviamente que va a ser no vacío, porque por ejemplo, si A es mayor que 0, basta escoger m igual a 0 y tenemos que A es un elemento de D. En ese caso, D sería diferente de vacío, ¿cierto? Por tanto, bueno, pero ¿qué pasa si A es menor que 0? ¿Qué podemos hacer si A es menor que 0? Bueno, en ese caso todo depende del valor absoluto de B. Por ejemplo, claro, B es no nulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos escoger, es bien arbitrario, escogemos m igual a alguna cosa de tal forma que eso siempre sea positivo. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, menos valor absoluto de A, para que dé positivo, pero por B, por ejemplo, ¿por qué no? Así se queda bien positivo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que A menos BM, ¿cierto? Sería igual a menos B veces esta cosa, con este menos da más valor de A veces B cuadrado, ¿cierto? O en otras palabras podemos escoger como valor absoluto de A veces A sobre el valor absoluto de A más B cuadrado, ¿cierto? Entonces vea que claramente el valor absoluto de A es positivo porque A es menor que 0 y A sobre el valor absoluto de A es, claro, menos 1, ¿cierto? Y como B es diferente de 0, tenemos que B cuadrado va a ser mayor o igual que 1 y por tanto B cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0. Y entonces tenemos que A menos BM es mayor o igual que 0. O sea, en todos los casos, tenemos que este conjunto D es no vacío, ¿cierto? Una vez que tenemos que D es un conjunto no vacío y contenido en los números naturales, por el principio de buena orden, por el principio de buena orden, ¿cierto? Tenemos que existe elemento mínimo en D, ¿ya? Entonces sea R elemento mínimo en D, ¿no? Eso quiere decir que existe
un entero que, un entero Q, perdón, tal que R es justamente igual a menos Q veces B. De ahí, nosotros tenemos que A es igual a QB más R. Nos falta probar que R realmente es el menor entero positivo posible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que si hacemos R menos el valor absoluto de B, eso va a ser igual a menos Q veces B menos el valor absoluto de B, que es igual a menos B veces Q más justamente el valor de B sobre B, ¿cierto? Y como R es elemento mínimo en D y justamente R menos valor de B es estrictamente menor que R, y además R menos valor de B satisface esta condición de ser de esta forma, ¿cierto? Con algún entero. Entonces no puede satisfacer esto de aquí. Como R es el elemento mínimo de y R menos, entonces nosotros tenemos que necesariamente R menos valor de B tiene que ser menor que 0, ¿cierto? Y este número, claro, sea R, por definición ese R es mayor o igual que 0, ¿cierto? Eso vamos a escribirlo aquí. Así. R es menor que el valor de B, por definición. Y como R es un elemento de D, tenemos 0 menor o igual que R menor que el valor de B. Y eso prueba justamente la existencia, ¿no? La existencia de ese par de números que satisfacen esta condición de esa forma, ¿cierto? O sea, es bien fácil acordarse de esta demostración. Definimos este conjunto de esta forma, ¿cierto? Probamos que es no vacío. Para eso, bueno, dividimos en dos casos, pero creo que da para hacerlo en un caso único, ¿no? Solamente si A igual a 0, que aquí no funciona, dividimos por 0, ¿no? Pero si A es igual a 0, basta escoger M igual a, por ejemplo, menos B, para dar un B cuadrado que es positivo. Y si A es diferente de 0, escogemos de esta forma. En fin, de cualquier forma tenemos dos casos, ¿cierto? Una vez que D es no vacío, posee elemento mínimo, y el hecho de que R sea mínimo, entonces el anterior a L no puede estar en D, y eso va a implicar que R satisface las condiciones que nosotros queríamos. ¿Ok? Bueno, ahora nos falta probar la unicidad. Entonces suponga que podemos escribir A de dos formas, tanto B veces Q1 más R1 y B veces Q2 más R2, donde, claro, todos estos números son enteros y R1 como R2 son menores que valor absoluto de B. Subtrayendo estas dos ecuaciones, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que A es igual a B veces que un Q1 menos Q2 más R1 menos R2, o sea, R1 menos R2 es igual a B veces Q2 menos Q1. Así, nosotros tenemos que B divide R1 menos R2. Pero R1 y R2 satisfacen esta condición. Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué pasa con R1 y R2? ¿Se encuentran en qué intervalo? ¿Cierto? Bueno, R1 lo máximo es menor que el valor de B, y R2, bueno, puede ser lo mínimo 0 o al revés. Entonces, la diferencia de cualquier forma siempre va a ser menor que el valor de B. Y del otro lado,
menos el valor absoluto de B. Entonces, el único múltiplo de B entre menos B y B es 0. Luego, R1 menos R2 es 0. Por tanto, B veces que 2 menos que 1 también es 0. ¿Cierto? Y como B es diferente de 0, entonces que 2 es igual a que 1 también. Y eso prueba entonces la unicidad. Y bueno, ¿cierto? Y antes nos probamos la existencia.